barrica, que es más o menos largo en función del futuro del vino. Cuando hablamos de un vino media crianza, crianza, reserva, ¿qué quiere decir? Pues eso es debido única y exclusivamente al tiempo que ha estado ese vino en contacto con madera. Y en contacto con madera es siempre en barrica de roble, fundamentalmente. Vamos, de roble fundamentalmente no conozco otra madera que se utilice. Conozco algunas maderas que se utilizan a cambio de la madera de roble, pero son muy minoritarias. Prácticamente toda la crianza que se hace en el mundo, toda la crianza de vino que se hace en el mundo se hace en barrica de roble. Sí que es cierto que el roble puede ser de distintos orígenes. Puede ser francés, puede ser americano, puede ser de Europa del Este, hay distintos orígenes. Y eso condiciona los caracteres que le da al vino, o sea, las notas tanto en nariz como en boca que le pueda aportar al vino. Todo el roble que tenemos en el Caraval es prácticamente francés, porque, bueno, durante estos años nosotros tenemos una historia relativamente reciente, desde la cosecha 2006, y desde esa cosecha hemos hecho pruebas con distintos volúmenes de barrica y con distintos orígenes de la madera y con distintos niveles de tostado. Y ya hemos llegado a la conclusión de que lo que mejor se complementa con el vino del Caraval es el origen francés y un tostado medio y un volumen de barrica que es el que vemos por aquí, que es de 225 litros. Como les digo, el vino entra desde el depósito en barrica y está pues entre los 5 meses que puede estar más o menos para el media crianza. Un media crianza es un vino que está hasta 6 meses en barrica de roble. A partir de 6 meses sería un crianza y a partir de 12 meses sería un reserva. Todo esto es en DO Ribera del Guadiana y en prácticamente todas las denominaciones de origen de España, excepto en la DOC Rioja y en DO Ribera del Duero, porque tienen otro sistema de clasificación. Pero vamos, una duda que suele existir habitualmente es que creemos o que se cree que un vino puede llegar a ser reserva en una botella por tenerlo en casa 20 años. Pues no. Un vino es única y exclusivamente media crianza, crianza, reserva o gran reserva, solo y exclusivamente por el tiempo que ha pasado en barrica, ¿vale? Y hasta ahora los vinos que elaboramos aquí, que salen de los 3 viñedos que les comentaba antes, pues son un media crianza que está hasta 5 o 6 meses en barrica, un crianza que está entre 10 y 12 meses en barrica, y ese reserva o vino especial que estaría pues alrededor de 18 meses en barrica. El vino se mete en barrica y, como les digo, hay que hacer un control que se suele hacer tanto de cata como de análisis físico-químico, pues más o menos con una frecuencia del mes que les decía. Puede llegar un momento que el vino necesite un trasiego. Un trasiego es pues que hay que sacarlo de barrica porque el vino está teniendo necesidad de oxígeno, necesita aire, y el vino se saca de barrica, se pasa a un depósito, esas barricas se limpian por dentro, se desinfectan y se vuelve a meter en barrica. Pero el tiempo continúa sumando, o sea, no se descuenta ese tiempo que haya podido estar en un depósito. Al final el tiempo que cuenta es desde que entra hasta que sale definitivamente. Pasado ese tiempo que ha estado en esta sala que tiene condiciones controladas de temperatura y de humedad, en esta sala siempre hay alrededor de 16 y medio grados de temperatura y una humedad por encima del 80%, porque el vino está metido en un recipiente poroso y hay que controlar las evaporaciones fundamentalmente, y es necesaria esa humedad. Una vez que ha terminado ese periodo de crianza en barrica, vuelve a la sala por la que hemos pasado, como les decía, ahí se terminan de mezclar los distintos vinos, Rasgo, Caraval, que son mezcla de distintas variedades, y pasarían al embotellado, que es la siguiente sala por la que vamos a pasar. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Hay futuro de que se elabore coñac aquí? Porque el coñac dicen que es vino envejecido, ¿no? Eso es mentira. Ajá.
Vamos, Ya. mentira, o no es verdad. Satisfecha mi Vamos a curiosidad. ver, el coñac, primero, solo se puede elaborar en Cognac, que es una región de Francia. ¿Vale? Aquí en España se elabora el brandy, que es lo mismo, pero español. Y tanto el coñac como el brandy no es vino envejecido, son alcoholes envejecidos. Alcohol que sale de la destilación de vino fundamentalmente. O sea, no sé, aquí estamos en una zona de cobre, sobre todo Guadalupe, y se han hecho bastantes alambiques, y en el alambique se metía, ¿qué es lo que se metía habitualmente para hacer el agua? Sí, pero ¿qué es lo que se mete para sacar agua? La cáscara de la cáscara uva. ¿no? Vale. Bueno, pues en este caso lo que se metería es vino en el alambiques más grandes que estos, y se extrae un aguardiente. Bueno, pues ese aguardiente es el que se mete en barrica, y ese aguardiente es el que se envejece, pero se envejece un tiempo que a lo mejor puede ser de 20, 50 hasta 100 años. Las clasificaciones de los coñacs y de los brandys van fundamentalmente por la cantidad de alcohol que tiene más de no sé cuántos años y en qué porcentaje está metido en esa botella. Y eso es lo que hace la clasificación de los distintos aguardientes y sobre todo lo que cuesta un aguardiente. Un aguardiente envejecido, un brandy y un coñac. Pero vamos, el coñac aquí no se podría hacer porque para eso hace falta otro tipo de capacidad en la bodega, sobre todo porque esto es un mundo que está súper, hiper, mega controlado. O sea, es imposible hacer nada que sea distinto al vino en una bodega. Habría posibilidad bajo cuerda y desde luego requiere otra serie de controles y de planificación, porque como les digo, yo he estado en alguna industria, fábrica, bodega de coñac, y aquello no tiene nada que ver con esto. Aquello es pues otro estilo. O sea, es lo mismo, salas de barricas inmensas, llenas de barricas súper viejas, porque una cosa que no les he dicho es que las barricas tienen un inconveniente, y es que como todo se agota, deja de ceder componentes al vino, y una barrica de estas tiene una vida para nosotros de entre 3 y 4 años, porque pasado ese tiempo ya no le aporta al vino lo que nosotros queremos que le aporte. Nada más. Y tiene un coste muy elevado una barrica de estas. Esto es probablemente la inversión más grande, aparte de la obra civil, la inversión más grande que hay en la madera. Una barrica de roble francés ronda los 600 euros y tiene una vida de 3-4 años. Ya no podemos hacer vino. Entonces eso le carga al vino, pues considerando que un vino, o sea que se puedan meter 4 vinos por 225 son 900 litros, pues hagan la cuenta. 600 euros entre 900 litros, una pasta por litro, que al final hay que cargarlo al vino. ¿Que no valen las barricas de 4 años? Sí que valen. Hay bodegas que tienen barricas no de 4, de 20 años. Lo que pasa que para nosotros, para el vino que queremos hacer, pues no nos vale. Nosotros, pasados esos 4 años, pues las desechamos. Pero hay bodegas pues que son lo que ellos necesitan. Primero, porque no se pueden permitir el cargar a un litro de vino con ese coste, y segundo, pues porque es su filosofía hacer ese otro tipo de vino. ¿Y qué haces luego con la masa y los...? Tanto los orujos prensados como las lías, que son los sedimentos que se van quedando en el fondo del depósito como consecuencia de la precipitación del vino, hay obligación europea de entregarlo a alcoholeras donde se va a destilar. Hay obligación porque es una forma que también se de una barrica es por el tapón. Y lo que mejor cierra la unión lo que mejor cierra el tapón es la silicona, porque se adapta perfectamente a todas las pequeñas irregularidades que pueda tener el agujero. Claro, la madera bastante
cuánto puede mermar al cabo de los 4 años un montón? Bueno, al año puede estar la merma alrededor de entre 2 y 5 litros al año. Eso con condiciones controladas de temperatura y de humedad. Si no se controla la temperatura y fundamentalmente la humedad, se puede disparar, pues como el consumo del coche cuando se pasa de 120. Bueno, pues aquí más o menos una barrica que se rellena cada 15 días se bebe entre lo que se bebe la barrica y lo que se pasa al ambiente alrededor de medio litro. Algo menos. Puede andar el litro aproximadamente, me pasa con el medio litro. Puede andar más o menos 1 litro cada mes y medio o así. O sea que es al final es vino que se pierde. Entonces, intentando mantener la temperatura y sobre todo la humedad en esos porcentajes, se consigue que no, porque es una pasta también. O sea, ¿qué sigue de Cavia? Cava. Cava. Cavia, ahora se lo explicaré los nombres de los vinos, ¿vale? No es Cava. Cava viene originalmente de Cueva, que es donde, bueno, pues donde se ha envejecido el vino tradicionalmente y lo cogieron los cavistas para denominar al vino espumoso de calidad que producían, y por eso se llama Cava ahora, porque viene originalmente del sitio donde se guardaba el vino. ¿Alguna pregunta más? ¿Y con las barricas que desechan, qué hacen la gente? Pues las intentamos vender por aquí y todavía tenemos 6 barricas del año pasado porque no se venden. ¿Cómo la venden? Pues generalmente aquí en la bodega a unos 60 euros, que es un 10% del precio inicial, y hay ocasiones en las que vamos a una feria o algo que se dejan a ver más económicas como consecuencia de las ferias, que vamos. Una barrica, el precio que puede tener una barrica de estas características puede rondar ese coste, un 10% o sea, se considera que el valor residual es aproximadamente el 10%, a no ser que te vengan y te compro 200 barricas, lógicamente. El siguiente paso sería volver a la sala de depósitos para mezclar, y ya lo siguiente es el embotellado. Entonces vamos a pasar al embotellado y les explico. Al final del rectángulo aquel inicial que les decía, que era ya por donde iba a salir la botella. La botella sale por aquella punta. Bueno, ahora estamos en el sótano y sale por la planta de arriba. Hay un montacargas que comunica esta planta con la otra. Pero vamos, esa sería la punta por donde terminaría la estancia de vino, la botella. Aquí, en esta sala, lo que hacemos es el embotellado. Entonces, como les decía, el vino está en la sala de depósitos, viene con una manguera a esta sala y en esta máquina se embotella. En esta máquina se meten por un lado las botellas vacías y por otro lado los tapones y por otro lado entra el vino. Y esta máquina lo que hace, por un lado, enjuaga la botella, el interior de la botella, la inertiza. Inertizarla es sacarla el aire. ¿Por qué la saca el aire? Bueno, sacarla al aire y meterle un gas inerte. ¿Por qué hace eso? Pues para intentar que cuando se está llenando la botella, no haya contacto del vino con el oxígeno. Hay épocas en las que el vino necesita oxígeno, como les he dicho en la crianza en barrica, el oxígeno favorece la evolución del vino, la evolución positiva del vino, pero ya está, ya no queremos más oxígeno. Entonces, cuando entra el vino en la botella, es susceptible de sufrir oxidaciones como consecuencia del contacto con el oxígeno. Entonces, lo que hacemos es sacarle el aire primero, que tiene un 21% de oxígeno, y metemos un gas inerte. Un gas inerte es un gas que no reacciona, y generalmente el que se utiliza es nitrógeno. A continuación, se llena la botella y luego se la pone el papel. Y las botellas salen así, tal cual, de esta cinta, llenas, tal cual. Estas botellas se cogen y se llenan estos contenedores, que habitualmente se los conoce también como jaulones. Y en estos contenedores es donde pasa el vino a hacer la crianza en botella. Ahora pasaremos por la sala. Cuando ha terminado la crianza en botella, el vino vuelve a esta sala, tal cual, se vuelve a poner
en este sitio y pasa por estas dos máquinas. Estas máquinas lo que hacen es el lavado exterior de la botella, porque la botella puede haber estado por 6 meses o 2 años ahí metida. Y bueno, pues 2 años cogiendo algo de polvo, algo de suciedad, se lava por fuera y se etiqueta. Bueno, se etiqueta, se le pone la cápsula, se etiqueta. Y sale ya vestida para meter en una caja y puesta para salir a la mercado. Y bueno, eso es todo. Ahí termina ya la historia de Entonces, nos quedaría por ver una etapa todavía crucial por la que vamos a pasar ahora, que es la crianza en botella. Y que... Bueno, pues también eso no es nada. O sea, la crianza en botella es, no voy a decir que más importante que la de barrica, pero es tan importante como la de barrica. Bueno, ahora les intentaré explicar por qué se funciona bien. Y bueno, poco más en esta sala.